Me llamo Natalie Williams y tengo 28 años. Mientras manejaba hacia la casa donde crecí, se me sudaban las manos del nervio. Después de 5 años, regresaba con las insignias de coronel escondidas en mi bolsa. Mi familia siempre se burló de mi carrera militar como si no valiera nada, pero mañana, en el evento de la empresa de mi papá, todo iba a cambiar. Me estacioné en la entrada, respiré profundo y me bajé. Antes de contarte todo, me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Déjalo en los comentarios, dale me gusta y suscríbete. Te lo juro, si alguna vez tu familia te ha hecho sentir menos, esta historia te va a mostrar lo rico que se siente la revancha. En cuanto abrí la puerta de la casa, todo se veía igual, las mismas fotos viejas en el pasillo, los mismos muebles viejos en la sala, y el mismo juicio en el aire. Todo estaba igualito, hasta las cortinas viejas que mi mamá, Diana, nunca quiso cambiar. Natalie, lo lograste, gritó mi mamá desde la cocina, sin ni siquiera salir a saludarme. Su voz tenía ese tonito de decepción de siempre, como cuando hablaba conmigo en vez de con mi hermano Gregory. Dejé mi bolsa y caminé por la casa, tocando las cosas que me traían recuerdos. Mi papá, Albert, llevaba más de 30 años trabajando en Pinnacle Defense Systems, subiendo de ingeniero ejecutivo por su dedicación y contactos. Toda nuestra familia giraba alrededor de su éxito y de la sombra que le dejó a Gregory. Tu hermano ya viene, me dijo mi mamá. Cuando entré a la cocina, lo acaban de ascender otra vez, ahora es gerente de proyectos. Se le notaba el orgullo en la voz, ese orgullo que nunca Estados Unidos cuando habla de mí. Qué bien, le dije, como ya lo tengo bien ensayado, voy a tener que felicitarlo. Ella siguió haciendo la cena, hablando de Gregory, de su esposa Megan, de su nueva casa, y de todos sus logros. Ni una sola pregunta sobre mí. Me fui arriba a mi cuarto, y como todo lo demás, estaba igual, los trofeos de porristas, los diplomas, las cartas de la universidad, todo estaba como antes de que yo tomara la decisión decepcionante de unirme al RODC en vez de estudiar negocios, pero lo que no estaba eran fotos de mi vida militar, ninguna foto de mi nombramiento, ninguna insignia, ningún recorte de mis ascensos o misiones. Para ellos, desperdicié mi potencial cuando elegí servir en lugar de irme por el camino corporativo. Me senté en mi cama, pasé la mano por la colcha que me recordaba la noche en que les dije que me habían dado una beca del RODC. Mi papá me miró con tanta decepción que casi me arrepiento. El ejército es para los que no tienen opciones, Natalie, me dijo, tú eres más inteligente que eso. Desde entonces, ellos ya tenían todo planeado para que Gregory siguiera los pasos de mi papá en Pinnacle, y mi hermano lo aceptó feliz, disfrutando de ser el favorito y recordándome a cada rato que él iba a tener más éxito que yo. Abrí mi maleta y saqué con cuidado la bolsa donde traía mi uniforme de gala. Mañana, la empresa donde trabaja mi papá, Pinnacle Defense Systems, iba a hacer su conferencia de liderazgo. Él había mencionado que el director general, Shannon Murphy, iba a estar ahí. Lo que nadie en mi familia sabía era que ahora yo era la enlace militar del contrato de $1,220 millones entre el ejército y Pinnacle. Me había ganado ese puesto tras años de servicio y experiencia. Pasé mi dedo por la insignia de águila plateada que lleva mi uniforme, la que representa mi rango de coronel. A mis 28 años, era una de las coroneles más jóvenes en el ejército, especialista en seguridad cibernética, que justo es el área que Pinnacle está desarrollando. Colgué mi uniforme en el closet, escondido detrás de ropa vieja. Por esta noche aguantaría otra cena familiar llena de miradas raras y comentarios condescendientes. Mañana sería diferente. El timbre sonó. Gregory ya había llegado. Respiré profundo, me enderecé como si fuera a entrar a una batalla y bajé las escaleras para enfrentarme a mi familia. El comedor se veía más pequeño de lo que recordaba, como si las personalidades en esa mesa hicieran que todo se sintiera más apretado. Mi hermano Gregory llegó con su esposa Megan, ambos vestidos con ropa de oficina cara que gritaba, éxito. También invitaron a mi prima Tiffany, lo cual obviamente no fue sorpresa. Ella es directora financiera en un banco famoso y siempre me la ponían de ejemplo de lo que yo debería haber sido. Natalie, ¿te acuerdas de Tiffany?, dijo mi mamá como si no hubiéramos crecido juntas. Acaba de cerrar un trato millonario para su banco. Hola, Tiffany, le dije con una sonrisa real. A diferencia de mi familia, ella siempre fue amable conmigo, aunque no entendiera mis decisiones. Qué gusto verte, Nat, me dijo, dándome un abrazo rápido. Ha pasado mucho tiempo. La conversa empezó suave mientras nos servíamos los platillos que preparó mi mamá. Mi papá, Albert, se sentó en la cabecera de la mesa, viendo a cada rato su celular para checar los correos del trabajo, aunque mi mamá le hacía cara. Bueno, papá, dijo Gregory, como siempre haciendo que todo gire alrededor de él, te quiero contar del proyecto nuevo que estoy liderando. Shannon me seleccionó personalmente para estar al frente del equipo. Mi papá sonrió todo orgulloso. Es mi hijo. Shannon Murphy no da responsabilidades así nomás. La hayas
Dejado impresionada, pues sí, dijo Gregory, viéndome fijo para que yo escuchara, es el mismo proyecto en el que tú llevas años trabajando. Shannon dice que mi punto de vista nuevo puede hacer que todo avance más rápido. Me aguanté las ganas de decir algo. Yo sabía que ese proyecto era el mismo contrato militar que yo estaba supervisando. Si supieran la autoridad que tengo sobre si ese proyecto funciona o no, no estarían hablando así. Mi mamá, Diana, se metió luego, ansiosa por presumir a Gregory. Cuéntales del personal que tienes a cargo, cariño. Gregory respondió todo orgulloso. 12 personas directamente a mi cargo, incluyendo 2 ingenieros senior que llevan más de 20 años en la empresa. Al principio no les gustó rendirle cuentas a alguien más joven, pero ya con mis resultados cambiaron de opinión. Una maravilla. Mi mamá sonrió, luego me volteó a ver con esa sonrisita. ¿Y tú, Natalie, sigues en el mismo rango? La forma en que lo dijo. Como si mi trabajo no valiera nada. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte en el mismo estilo? Claro, aquí tienes la versión en español mexicano fácil de hablar, con voz femenina, en una sola línea. No perdí mi trabajo ni mi carrera, todo iba bien, respondí tranquila, sin querer decir todavía que me habían ascendido. ¿Sigues siendo capitana o algo así? Preguntó mi papá como si no supiera nada de los rangos. ¿Algo así? Le dije mientras me metía un bocado de puré para no explicar más. Ya sabes, dijo mi mamá, Tiffany acaba de comprarse un departamento hermoso en el centro, tiene 3 recámaras y una vista preciosa a las montañas. Tiffany se veía incómoda de que la usaran otra vez. Para compararme, la verdad, no es tan impresionante, dijo con amabilidad, solo fue cuestión de suerte en el mercado. Aún así, mi mamá siguió, es lindo ver a los jóvenes haciendo su patrimonio en lugar de estarse mudando cada rato. Obvio era una indirecta para mí, en los últimos 8 años había vivido en 4 estados y 2 países, cosa que mi mamá siempre veía como inmadurez. Hablando de mañana, dijo mi papá cambiando de tema, viene el director general a evaluar nuestra sucursal, es algo grande. Shannon Murphy casi no visita las oficinas regionales. Ya tengo lista mi presentación, presumió Gregory. Shannon me escribió personalmente, diciendo que está emocionada por escuchar mi propuesta de innovación. ¿Y hay algo especial planeado para la visita? Pregunté haciéndome la inocente. Sí, dijo mi papá, una reunión general, revisión de proyectos y un anuncio importante sobre el contrato militar. Supuestamente va a venir un coronel como enlace del Pentágono, pero lo dudo, no creo que manden a alguien tan rango alto. Seguro nada más mandan a unos tantos para impresionarse con nuestra operación. Reprimí una sonrisa. Suena interesante, no mucho, se burló Gregory. Los militares nunca entienden el negocio, solo siguen órdenes y llenan formatos. Gregory, le dijo Tiffany molesta, eso no está bien, pero mi hermano ya estaba en su rol. Vamos, todos sabemos la verdad. El ejército es como un plan B, la gente que no la arma en el mundo real se esconde detrás de uniformes y reglas. Mi mamá asintió, siempre supimos que eres muy inteligente, Natalie, por eso nos decepcionó tanto que hayas elegido eso. ¿Qué crees que hago en el ejército? Pregunté manteniendo la calma. Papeleo, protocolos, dijo mi papá encogiéndose de hombros, es importante, claro, pero no es retador para alguien como tú. Ahí nunca vas a hacer nada. Gregory se rió. Dentro de 10 años, seguirás recibiendo órdenes mientras yo dirijo mi propia división. Sus palabras me lastimaron a pesar de todo lo que he logrado. Años de terapia me ayudaron a entender que ya no necesito su aprobación, pero las heridas antiguas aún duelen. Yo creo que Natalie hizo lo que a ella le funciona, dijo Tiffany defendiéndome. Es un desperdicio, suspiró mi mamá, todo ese potencial. ¿Te acuerdas cuando tus maestros decían que podrías dirigir una empresa algún día? Yo solo empujaba la comida en mi plato mientras ellos seguían hablando de mis supuestos errores. Pronto cambiaron de tema a las vacaciones de Gregory en Hawái, el ascenso de Megan y la cartera de inversiones de Tiffany. Nadie preguntó nada sobre mi reciente misión ni sobre el entrenamiento que acababa de terminar. Ya en el postre, mi papá volvió a decir que la reunión de mañana era clave para su carrera. 28 años he dado todo por llegar arriba. Este contrato puede ser lo que me lleve a la vicepresidencia. Yo asentí, sonriéndole con cariño. Sabía que mañana todo iba a cambiar, pero no como él se imaginaba. Esa noche me fui a mi cuarto, escuchando los sonidos de la casa que ya conocía. Desde el pasillo escuchaba a mis papás siguiendo con los elogios a Gregory. Es realmente excepcional, decía mi mamá. Shannon sería una tonta si no ve en él a un líder. Cerré los ojos y toqué la insignia de coronel que tenía guardada en mi bolsa. Mañana no podía llegarlo suficientemente rápido. No podía dormir mientras veía las estrellitas brillantes pegadas en el techo de mi cuarto de niña. Eran los recuerdos de una infancia donde creían que podía llegar lejos.
Todo eso cambió cuando decidí seguir un camino distinto al que mis papás tenían planeado para mí. Recordé aquella tarde en la que estaba sentada en la mesa, con un folleto del RODC en la mano, explicando cómo ese programa pagaría mi carrera y me daría una vida con propósito. ¿Los militares?, preguntó mi papá con la cara torcida como si le hubiera dicho que quería ser payasita en la calle. Eso es para la gente que no consigue un trabajo de verdad, Natalie, es un trabajo real, le contesté, y es lo que quiero hacer. Mi mamá nada más intercambió miradas con él. ¿Y qué pasó con estudiar derecho o negocios? Siempre dijiste que querías trabajar en Pinnacle, pero la verdad es que eso siempre lo dijeron ellos. Yo nada más asentaba, tratando de ser la hija perfecta. Cuando vieron que hablaba en serio, todo cambió. Ya no hablaban de mis logros en el RODC. Cuando me nombraron segunda teniente, nadie de mi familia fue, solo Tiffany, que manejó 6 horas para acompañarme. Mis papás dijeron que tenían un compromiso importante. Mientras tanto, mi papá consiguió que Gregory entrara como analista junior en Pinnacle. Su foto estaba enmarcada en la sala, la mía, en un cajón. Aún así, mi carrera creció, mi talento para sistemas y ciberseguridad destacó desde temprano. A los 23 ya era capitana y trabajaba en una unidad especializada en proteger al país de amenazas digitales. A los 26, fui ascendida a mayor después de liderar un grupo que detuvo un ataque avanzado contra la infraestructura militar. Salvamos información clasificada y posiblemente vidas. La capitana Eleanor Grant fue mi primera mentora de verdad. Ella veía en mí algo que mi familia nunca quiso ver. Williams, me dijo un día después de un entrenamiento pesado, piensas diferente a los demás, eso te va a llevar lejos. Con su apoyo, aprendí a confiar en mi instinto y en mi forma diferente de ver las cosas. Un día, durante una auditoría, detecté patrones que nadie más vio. Eleanor me dijo que investigara más a fondo, y lo que descubrí fue un intento coordinado de hackear varios sistemas de defensa. Dirigí la operación para detenerlo, y eso me valió el ascenso a teniente coronel. Fue entonces que el Pentágono empezó a fijarse en mí. Eleanor, que ya era general de brigada, me recomendó personalmente para el puesto más importante. Estamos desarrollando los nuevos protocolos de seguridad, me dijo. Necesitamos a alguien que entienda tanto la tecnología como la estrategia, alguien que pueda hablar el lenguaje militar y también el corporativo. Cuando me colocaron la insignia de coronel hace 3 semanas, estaban presentes generales y altos funcionarios del gobierno, pero no mi familia. Ni siquiera les conté de mi ascenso. Tantos años de que me ignoraran me enseñaron a no esperar su aprobación. Después de la ceremonia, la general Grant dijo en voz alta, espero que algún día se den cuenta de lo grande que es este logro. Era la coronel más joven en toda la historia del comando cibernético, y mañana, por fin, mi familia iba a enterarse de quién soy en realidad. El contrato que vamos a presentar vale $1.220 millones para desarrollar sistemas militares avanzados, y como enlace, yo tengo la última palabra en cada decisión técnica y en cada centavo que se va a gastar. Iba a supervisar, literalmente, el trabajo de mi papá y de mi hermano. La ironía era demasiado perfecta. Por años se burlaron de mi carrera, y ahora yo tenía la última palabra en el proyecto que podía decidir su futuro. Me paré de la cama y saqué mi uniforme de gala de la bolsa. El color azul oscuro estaba impecable y los botones de latón brillaban, aún en la luz tenue de mi cuarto de infancia. Toqué cada cinta, cada medalla, cada una representando misiones, logros y sacrificios que mi familia nunca quiso ver. El águila plateada de mi rango reflejaba la luz mientras giraba la chaqueta entre mis manos. Recordé cuando mi papá dijo, los rangos no significan nada en el mundo real, Natalie. Lo que importa es lo que puedes hacer, no el título. Y mañana iba a ver con sus propios ojos que este rango me lo gané demostrando exactamente lo que puedo hacer. Una y otra vez, bajo presión y contra todo, revisé mi uniforme detalladamente, buscando si tenía algún hilo suelto o una manchita. Ese ritual me daba paz. Es la rutina que me protege de todo el caos emocional de estar en casa. Cuando amaneció, ya había superado lo de la cena de anoche. Mi uniforme ya estaba colgado, listo, mi cabello recogido tal como marca el reglamento y mi determinación firme. Hoy no se presentaba la hija decepcionante, hoy se presentaba la coronel Natalie Williams. Me vestí con la experiencia de quien lo ha hecho cientos de veces, cada botón en su lugar, cada insignia perfectamente ajustada. Lo que vi en el espejo fue seguridad, autoridad y orgullo. Ya no había rastro de esa niña que alguna vez solo quería ser aceptada. Mientras me colocaba la insignia de coronel en el cuello, me recordé que esto no se trataba de venganza, era una oportunidad para que mi familia me viera como realmente soy, y si no querían aceptar mi éxito, esa sería su pérdida. Vi mi reloj, el que me regaló la general Eleanor. Ya era hora. La reunión en la empresa empezaba en 1 hora y tenía que llegar temprano para coordinar con seguridad. Escuché a mis papás y a Gregory salir de la casa, cada quien por su lado. No tenían idea de que yo también estaría ahí.
Esperé a que sus coches se fueran y salí con calma hacia mi vehículo. El viaje a Pinnacle Defense Systems tomó menos de 15 minutos. Aproveché para repasar los puntos clave del contrato que iba a discutir. No solo era una oportunidad para mostrarle a mi familia quién soy, sino también para asegurarme que este proyecto de seguridad nacional se manejara como se debía. Entré al estacionamiento y tomé mi lugar reservado, donde decía, enlace militar. Me arreglé una última vez el uniforme. El peso de la responsabilidad se sentía cómodo, mucho más que el peso de las expectativas familiares. Era hora de ocupar el lugar que me había ganado. Adelante de mí estaba la sede de Pinnacle Defense Systems, un edificio brillante de vidrio y acero, lleno de tecnología avanzada. Yo era la encargada de supervisar los sistemas de ciberseguridad que se desarrollaban ahí. La seguridad en la entrada era estricta, como debía ser. Me acercé a la caseta y los dos guardias se enderezaron al verme. Buenos días, coronel, dijo él. Primero en cuanto vio mi águila plateada en el hombro. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Me pidió el guardia. Le entregué mi credencial militar y la autorización del proyecto. Coronel Natalie Williams, enlace del Pentágono para el proyecto Aegis, dije firme. El guardia se quedó con los ojos abiertos, procesando la información. Sí, señora, la están esperando en la sala de conferencias principal. ¿Quiere que la acompañemos? No, gracias. Ya conozco el camino. De hecho, ya había estudiado todo el plano del edificio desde antes. En cuanto pasé el control de seguridad, sentí un cambio en el aire. No era común ver a una coronel tan joven en esa oficina. Los empleados se quedaban callados al verme pasar, unos me asentaban con respeto, otros nomás me miraban con curiosidad. Subí en el elevador hasta el piso ejecutivo, donde iba a hacer la reunión. Cuando se abrieron las puertas, lo primero que vi fue a mi hermano Gregory, revisando una tableta. Me miró de reojo. Y luego se quedó helado cuando vio mi uniforme. ¿Natalie? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué traes eso puesto? Se le notaba el nervio en la cara, especialmente cuando vio la insignia de coronel. Buenos días, Gregory, dije sin perder la calma. Vengo a la revisión del proyecto. Antes de que dijera algo más, mi papá dobló la esquina hablando con unos ejecutivos. Se detuvo en seco cuando me vio. La sorpresa se le convirtió en preocupación rápida. ¿Natalie? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes uniformada? Miraba a todos lados, inquieto por lo que los demás pudieran pensar. Papá, le dije con una cabecita, voy a la sala de conferencias. La reunión empieza en 20 minutos. Una de las ejecutivas que estaban con él, Barbara Jenkins, del área legal, se adelantó en cuanto vio mi insignia. Coronel, es un honor tenerla aquí. No sabíamos que vendría en persona. Mi papá se puso todavía más tenso. ¿Coronel Natalie? ¿Qué significa todo esto? Pero yo mantuve la postura. Creo que la directora ejecutiva Murphy explicará todo durante la reunión. Con su permiso, caminé hacia la sala mientras escuchaba susurros detrás de mí. Gracias a mi entrenamiento, pude mantener la calma. Aunque la verdad me sentía satisfecha por ver sus caras, ya había gente preparando la sala, cafés, material de presentación, agüitas. Una chava casi deja caer una botella cuando me vio. ¡Ay, coronel! No sabía que vendría usted en persona. ¿Necesita algo? Todo está bien, gracias, le dije, tomando mi lugar en el asiento reservado para el enlace militar. En los siguientes 15 minutos entraron varios ejecutivos y líderes de equipo. Todos me saludaban con respeto, bien diferente a como me hablaron anoche en la cena familiar. Muchos dijeron que pensaron que la coronel Williams solo aparecería en videollamada. Luego entraron mi papá y Gregory, y se sentaron lejos de mí, lanzándome miradas curiosas. Pero yo solo revisaba mis notas, no les iba a dar la explicación. Todavía, a las 9 en punto, se abrió la puerta y entró la directora Shannon Murphy, junto a su equipo. Era una mujer de presencia fuerte, muy respetada en la industria. Al verme, sonrió y cambió de dirección. Vino directo a mí. Coronel Williams, dijo con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. Qué agradable sorpresa tenerla aquí en persona. Pensé que era videollamada. Me paré y le di la mano firme. Estaba visitando a mi familia y creí que era buen momento para revisar el proyecto en vivo. Excelente decisión, dijo ella. Su presencia hará esto mucho más eficiente. Se volteó al grupo y dijo en voz alta, para quienes no la conozcan, la coronel Williams es nuestro enlace del Pentágono para el proyecto Aegis. Supervisa la implementación de los nuevos sistemas de seguridad y tiene autoridad para aprobar cada detalle técnico. Y ahí, en esa sala silenciosa, mientras todos volteaban a verme con respeto, supe que mi familia, finalmente, estaba viendo quién soy de verdad. Vi a mi papá quedarse con la boca abierta desde el otro lado de la sala, y Gregory me miraba como si yo fuera una desconocida. Buenos días, coronel,
dijo Shannon con una cabecita respetuosa, espero con interés sus comentarios hoy. La reunión empezó y varios líderes de equipo dieron sus reportes, cada quien me dirigía sus palabras, junto con Shannon, sabiendo que yo tenía autoridad sobre todo lo militar, cuando salieron dudas técnicas sobre cómo integrar el sistema con la defensa del ejército, todos volteaban a verme, yo contestaba con seguridad, dando explicaciones claras basadas en años de experiencia, y cada vez que hablaba, podía ver a mi papá y a Gregory echándose miradas de pura incredulidad, se les estaba cayendo su mundo. Cuando le tocó a Gregory presentar su parte, su voz ya no era tan segura como antes, yo lideré la parte de integración con la interfaz EHE. Desarrollé un enfoque más eficiente, balbuceó un poco cuando notó que yo lo observaba, por favor, continúe, Sr. Williams, le dije con voz profesional, como si fuera cualquier otro ingeniero, no mi hermano. Él se puso nervioso y tropezó con su presentación, y cuando terminó, le hice varias preguntas técnicas que evidenciaron fallos importantes en su plan. No lo hice por molestarlo, sino porque ese proyecto exige ser exactos y rigurosos, estos detalles son importantes y tienen que resolverse. Antes de avanzar a la siguiente fase, concluí firme, espero las especificaciones revisadas antes de que termine la semana. Vi a mi papá observar todo esto con pura sorpresa en la cara, era la primera vez que veía a su hijo rindiéndole cuentas a su hija, esa misma hija a la que había menospreciado toda la vida, y conforme avanzaba la reunión, se volvía cada vez más claro para todos los presentes que yo tenía experiencia, autoridad y respeto, algo que ellos nunca habían querido ver. Cuando Shannon cerró la reunión 3 horas después, ya nada era igual. La coronel Williams se quedará con nosotros hasta mañana para realizar evaluaciones de seguridad, anunció frente a todos, esperamos que le den acceso completo y toda la información necesaria. Este proyecto es fundamental para la seguridad nacional y el futuro de Pinnacle. La sala se fue vaciando poco a poco. Shannon se me acercó otra vez, coronel, tengo que decir que su reputación está más que ganada, el general Grant habla maravillas de usted, y hoy confirmé todo con mis propios ojos. De reojo vi a mi papá cerca, como queriendo hablarme, pero sin saber cómo. Era claro que estaba en shock, ya no había marcha atrás, la sala de conferencias ya casi estaba vacía. Solo quedaba mi familia y algunos ejecutivos hablando con Shannon. Mi papá se mantenía al margen, torpe, como si no supiera dónde meterse. Gregory estaba a su lado, ya sin esa actitud sobrada de siempre, ahora solo tenía confusión en la cara. Shannon me hizo una señal para que me acercara al grupo. Coronel Williams, permítame presentarle al resto del equipo directivo, quizás ya los conoce por documentos, pero en persona siempre es mejor. Asentí y me uní con ella. Me puso la mano en el hombro con un gesto de respeto que nunca hubiera imaginado de un aseo hacia una mujer joven como yo. Todos, les presento a la coronel Natalie Williams, enlace principal del Pentágono para el proyecto Aegis. Ella ha sido clave en el diseño de los sistemas de seguridad que son la base de todo este proyecto. Uno de los vicepresidentes de ingeniería, un tal Thomas Bailey, me extendió la mano. Coronel, su reputación la precede. Su artículo sobre defensa contra amenazas cuánticas fue increíble. Ya aplicamos varias de sus ideas, dijo el Sr. Bailey. Gracias, aprecio que el trabajo teórico sirva en la práctica, respondí con calma, sabiendo perfectamente que mi papá y Gregory estaban escuchando todo sin poder creerlo. Shannon continuó presentando a la gente hasta llegar a mi papá, y aquí tienes a Albert Williams, nuestro director de operaciones regionales. Albert ha trabajado en Pinnacle casi 30 años, dijo. Se hizo un silencio raro cuando todos se dieron cuenta que teníamos el mismo apellido. ¿Williams, son familia?, preguntó Shannon. Yo iba a contestar con diplomacia, pero mi papá se adelantó. Es mi hija, dijo con una voz extraña que nunca le había oído. ¿Era respeto? ¿Su hija? Shannon se veía realmente sorprendida. Albert, nunca mencionaste que tu hija era la coronel Williams, la que está manejando todo el contrato militar más importante que tenemos. Mi papá se quedó sin saber qué decir, no sabía el puesto actual de Natalie, confesó. Shannon me miró con curiosidad, y yo respondí sin alterarme. Mi familia y yo no hemos tenido mucha oportunidad de hablar de mi trabajo. Gregory ya no aguantó y dijo, ¿es en serio? ¿Tú eres la coronel que decide todo, la que aprueba el proyecto? Sí, respondí firme, he estado supervisando el proyecto Aegis desde hace 6 meses, desde que me ascendieron a coronel. ¿6 meses? Repitió mi papá con la voz apagada, ¿y nunca nos dijiste nada? Shannon ya se veía incómoda al notar la tensión familiar. Bueno, esto sí fue una sorpresa. Coronel Williams, ¿quiere explicar su papel directamente al equipo? Ya que está aquí en persona, hay que aprovecharlo. Asentí con una sonrisa cordial. Por supuesto, me adelanté al frente, activé la pantalla y empecé a explicar.
El proyecto Aegis es una inversión de $1.200 millones en ciberseguridad militar avanzada. Como enlace del Pentágono, mi papel es asegurarme de que cada etapa cumpla con los estándares y reglas del ejército. Mi voz sonaba clara y segura mientras explicaba el trabajo técnico y las decisiones estratégicas que tomaba. Diariamente, cada decisión clave sobre presupuesto, diseño y personal pasa por mi aprobación, agregué. Al decir eso, vi a Gregory ponerse pálido, recordando lo mucho que había presumido su nuevo puesto. Shannon sonreía satisfecha. Como ven, la coronel Williams es quien nos guía en este proyecto, tiene toda la experiencia y la autoridad. Los demás ejecutivos asentían y tomaban notas. Mi papá estaba rígido, sin expresión, como congelado en su silla. Además, continuó Shannon, la coronel Williams hará evaluaciones de todos los líderes de equipo durante estos 2 días para ver cómo vamos. Vi a Gregory ponerse gris como ceniza. Anoche se rió de mí, y ahora yo evaluaría su trabajo. Al final, Shannon me tomó aparte. Coronel, no tenía idea de que Albert era su papá. Esto debe ser un orgullo para su familia. Su artículo sobre defensa contra amenazas cuánticas fue increíble. Ya aplicamos varias de sus ideas, dijo el Sr. Bailey. Gracias. Aprecio que el trabajo teórico sirva en la práctica, respondí con calma, sabiendo perfectamente que mi papá y Gregory estaban escuchando todo sin poder creerlo. Shannon continuó presentando a la gente hasta llegar a mi papá. Y aquí tienes a Albert Williams, nuestro director de operaciones regionales. Albert ha trabajado en Pinnacle casi 30 años, dijo. Se hizo un silencio raro cuando todos se dieron cuenta que teníamos el mismo apellido. ¿Williams, son familia?, preguntó Shannon. Yo iba a contestar con diplomacia, pero mi papá se adelantó. Es mi hija, dijo con una voz extraña que nunca le había oído. ¿Era respeto? ¿Su hija? Shannon se veía realmente sorprendida. Albert, nunca mencionaste que tu hija era la coronel Williams, la que está manejando todo el contrato militar más importante que tenemos. Mi papá se quedó sin saber qué decir. No sabía el puesto actual de Natalie, confesó. Shannon me miró con curiosidad, y yo respondí sin alterarme. Mi familia y yo no hemos tenido mucha oportunidad de hablar de mi trabajo. Gregory ya no aguantó y dijo, ¿es en serio? ¿Tú eres la coronel que decide todo, la que aprueba el proyecto? Sí, respondí firme. He estado supervisando el proyecto Aegis desde hace 6 meses, desde que me ascendieron a coronel. ¿6 meses? Repitió mi papá con la voz apagada. ¿Y nunca nos dijiste nada? Shannon ya se veía incómoda al notar la tensión familiar. Bueno, esto sí fue una sorpresa. Coronel Williams, ¿quiere explicar su papel directamente al equipo? Ya que está aquí en persona, hay que aprovecharlo. Asentí con una sonrisa cordial. Por supuesto, me adelanté al frente, activé la pantalla y empecé a explicar. El proyecto Aegis es una inversión de $1.200 millones en ciberseguridad militar avanzada. Como enlace del Pentágono, mi papel es asegurarme de que cada etapa cumpla con los estándares y reglas del ejército. Mi voz sonaba clara y segura mientras explicaba el trabajo técnico y las decisiones estratégicas que tomaba. Diariamente, cada decisión clave sobre presupuesto, diseño y personal pasa por mi aprobación, agregué. Al decir eso, vi a Gregory ponerse pálido, recordando lo mucho que había presumido su nuevo puesto. Shannon sonreía satisfecha. Como ven, la coronel Williams es quien nos guía en este proyecto, tiene toda la experiencia y la autoridad. Los demás ejecutivos asentían y tomaban notas. Mi papá estaba rígido, sin expresión, como congelado en su silla. Además, continuó Shannon, la coronel Williams hará evaluaciones de todos los líderes de equipo durante estos 2 días para ver cómo vamos. Vi a Gregory ponerse gris como ceniza. Anoche se rió de mí, y ahora yo evaluaría su trabajo. Al final, Shannon me tomó aparte. Coronel, no tenía idea de que Albert era su papá. Esto debe ser un orgullo para su familia. Le sonreía Shannon con cortesía. Claro que es un momento muy importante. Tu familia debería estar orgullosísima. Tu trabajo ha sido excepcional, agregó ella. Le he dicho a Albert varias veces lo suertudos que somos de tenerte en este proyecto. Mi papá venía acercándose y escuchó eso. Su cara era pura confusión y algo que tal vez era arrepentimiento. Natalie, trató de decir con dificultad, necesitamos hablar. Claro, le dije seria pero respetuosa. Tengo una reunión rápida con él. Equipo de seguridad. ¿Te parece si paso a tu oficina a las 11? Él solo asintió, como acostumbrándose a que yo manejara los horarios. Cuando los ejecutivos se iban, escuché susurros. ¿Sabías que la hija de Albert era la coronel Williams? No me extraña que subiera tan rápido con esos contactos, y entonces oí la voz clara de Thomas Bailey. De hecho, rechazó cualquier conexión familiar, se lo ganó todo solita. Mi papá se detuvo de golpe al escuchar eso. Quedaba claro. Yo no llegué donde estoy gracias a ellos, sino a pesar de ellos.
A las 11 en punto, toqué la puerta de la oficina de mi papá, lo vi a través del cristal junto con mi mamá y Gregory. Alguien seguramente llamó a mi mamá tras la sorpresa de la mañana. Adelante, dijo él con una voz distinta, sin esa autoridad de siempre. Entré todavía con mi uniforme y cerré la puerta. Mi mamá estaba sentada en una esquina, entre confundida y nerviosa, mi hermano de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Siéntate, por favor, dijo mi papá, señalando una silla. Gracias, pero prefiero estar de pie, le contesté, parada derechita como me enseñaron. Hubo un silencio incómodo hasta que él habló. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Qué pensaste, papá? Le respondí tranquila, que estaba tirando mi futuro a la basura, que nunca llegaría a nada, que me escondía del mundo real. Recordé sus comentarios pasados sin necesidad de alzar la voz. No lo sabíamos, dijo mi mamá. ¿Cómo iba a saberlo si nunca nos dijiste? Les envié invitaciones a todas mis ceremonias de ascenso, los llamé cada vez que me cambiaron de cargo, les mandé correos cuando mi trabajo ya podía ser revelado al público. ¿Coronel?, dijo mi papá como si todavía no lo entendiera. ¿Es en serio? Es un rango muy alto, ¿no? Sí, es como si fuera una vicepresidenta de empresa, les dije. Esa comparación hizo que él y Gregory se enderezaran en sus sillas. ¿Y tienes autoridad sobre nuestro contrato?, me reclamó Gregory. ¿Por eso volviste? ¿Para humillarnos frente a Shannon? Volví porque han pasado 5 años y a pesar de todo, ustedes siguen siendo mi familia, le respondí firme. La revisión del contrato fue una coincidencia. Aunque admito que fue oportuna, repitió mi papá con un tono agrio. Te presentas en mi oficina con uniforme y sin avisar. ¿Sabes cómo se ve eso? La gente va a pensar que usé mis conexiones para meter a mi hija al proyecto. Me dio risa. Papá, he pasado años enteros evitando que nadie me relacione contigo o con tu empresa, justo para evitar eso. El general Grant me puso en este proyecto por mi experiencia en ciberseguridad y por mi trabajo en misiones parecidas. ¿General Grant?, preguntó mi mamá, mi mentora y comandante. Le aclaré. Ella fue todo lo que tú pudiste haber sido, compasiva, fuerte cuando hacía falta, y orgullosa de lo que he logrado. Mi mamá se notó que se sacudió un poquito. Entonces todo esto fue para dejarnos en ridículo, dijo Gregory, para hacernos ver como tontos por no creer en tu carrera. No, le dije firme, esto se trata de mi trabajo, el trabajo para el que me he entrenado, el que me ha costado y en el que he destacado. Que ustedes no lo valoren, no es mi culpa. Mi papá se levantó, enojado, por fin salió de su sorpresa. Pudiste habernos dicho, nos hiciste creer que seguías siendo una oficialcita haciendo papeleo. ¿Hubiera importado?, le pregunté, cuando han mostrado interés real en lo que hago. Anoche en la cena, ni una sola pregunta sobre mi vida o mi trabajo, todo era sobre el ascenso de Gregory y el departamento de Tiffany. Se hizo un silencio incómodo. Siempre quisimos lo mejor para ti, dijo mi mamá en voz bajita. No, le corregí, ustedes quisieron lo que ustedes creían que era lo mejor, quisieron que siguiera su plan, y cuando escogí otro camino, decidieron que mi decisión no tenía valor. En vez de pensar que tal vez yo sí sabía lo que era bueno para mí. Mi papá se sentó, como si se le hubiera bajado el coraje. Tu hermano sí siguió el plan, y me alegro por Gregory, le dije, pero ese nunca iba a ser mi camino. Yo necesitaba algo distinto. Gregory bajó los brazos, ya menos a la defensiva. Todo este tiempo pensamos que no sabías ni qué hacer con tu vida. Ya sé, le respondí, me lo han hecho saber cada vez que hablamos. Anoche tú mismo dijiste, nunca serás nada en el ejército. Por lo menos tuvo la decencia de verse avergonzado. No lo sabía, murmuró. Nunca preguntaste, le señalé. Ninguno de ustedes lo hizo. Mi mamá se levantó de repente, su cara cambió. Bueno, ahora ya lo sabemos, y claro que estamos muy orgullosos. Yo estoy orgullosa. Siempre le dije a tu papá que el ejército era respetable. Esa historia cambiada casi me hace reír. Mamá, no hagas eso. No digas que me apoyaste si no es verdad. Eso nada más aleja más la oportunidad de reconciliarnos de verdad. Su boca se abría y se cerraba, como que no sabía qué decir. Entonces mi papá dijo, Natalie, usando mi nombre en lugar de mi rango por primera vez desde la reunión, ¿qué quieres de nosotros ahora? ¿Una disculpa? ¿Que te felicitemos en público? Lo que siempre he querido, le contesté, respeto por mis decisiones, reconocer que aunque mi camino fue diferente al que ustedes querían, también tiene valor. Eso es todo. Se hizo un silencio profundo, hasta que mi papá se acercó. Por un segundo creí que me iba a abrazar, pero solo me dio la mano. Coronel Williams, dijo con la voz temblorosa, te debo una disculpa, de verdad, no valoré lo que hiciste, juzgué tu carrera sin entender, me equivoqué. Su estilo era formal, como siempre, pero admitirlo, eso era nuevo. Acepté su mano. Gracias, papá, todavía no entiendo todo lo que haces, dijo,
pero me gustaría aprender. Si quieres enseñarme, eso ya era demasiado para mi pecho, y sentí un alivio que me bajaba desde la garganta hasta el estómago. Me gustaría, le contesté. Mi mamá vino después, incómoda como siempre para decir algo directo. Debimos haber ido a tus ceremonias, dijo. Me hubiera gustado verte siendo reconocida. Eso fue lo más parecido a una disculpa que pudo decir, y se la acepté con una cabeza. Gregory seguía junto a la ventana, peleando con sus emociones, hasta que dijo, entonces me ganaste en rango, por mucho. Esto no es una competencia, Greg, le respondí. Siempre lo ha sido, me dijo él. Mamá y papá nos enseñaron así desde chicos. Yo solo tuve la ventaja de elegir el camino que ellos ya aceptaban. Eso fue lo más honesto que mi hermano me había dicho en años. Elegimos caminos distintos, pero los dos valen. Él asintió despacito y dijo, por lo que vi en la reunión hoy, yo nunca podría hacer lo que tú haces, no solo por el conocimiento técnico, sino por tu liderazgo. Fue impresionante. Yo le dije, realmente no es impresionante, pero por dentro sabía que para venir de Gregory, eso era como una disculpa abierta, y sentí que el último muro en mí se empezaba a caer. Gracias. Mi papá se aclaró la garganta y dijo, Shannon quiere cenar con todos esta noche ahora que sabe que somos familia. Está muy impresionada contigo, Natalie. Lo sé, respondí con una pequeña sonrisa. Claro que lo sabes, dijo él, sacudiendo la cabeza con una mirada diferente, como de respeto nuevo. Probablemente sabes más de esta empresa que yo ahorita, solo las partes clasificadas, dije, y él se rió de verdad. Probablemente la primera risa que compartimos en años. Ya no se sentía tenso, se sentía esperanzador. Aún había cosas que sanar, palabras que perdonar, pero por primera vez sentí que mi familia me veía, que realmente me veían. Tengo otra reunión, dije viendo mi reloj, pero me encantaría cenar con ustedes y Shannon esta noche. Cuando me volteé para salir, mi mamá dijo, Natalie, nosotros. Se quedó buscando palabras. Lo sé, mamá, le dije suave, un pasito a la vez, y cerré la puerta. Los dejé ahí, con su nueva realidad. La hija, la hermana, no era un fracaso, era la coronel Natalie Williams, y todo ese respeto me lo había ganado solita. 6 meses después, los invité a cenar a mi departamento en Washington, D.C. Era un lugar espacioso de 2 recámaras, con vista al Toac, nada que ver con nuestra casa en Montana, pero para mí era un refugio. Las cosas con mi familia seguían cambiando, despacio pero seguro. Mi papá, Albert, fue el primero en llegar. Trajo un artículo enmarcado sobre el éxito del proyecto EGIS y mi papel en él. Lo tenía colgado en su oficina. Pero, dijo, pensé que quizá tú también querrías una copia para tu pared. En la foto salgo uniformada con la general Eleanor y Shannon Murphy en el lanzamiento del proyecto. Gracias, papá, le dije sinceramente conmovida. 6 meses antes, para él eso no hubiera tenido importancia. Luego llegó mi mamá, Diana, trajo una tarta de manzana casera, mi favorita cuando era niña. Sus intentos de conectar seguían torpes, pero eran honestos. Ya no me comparaba con Gregory o Tiffany, y en vez de eso, me hacía preguntas reales sobre mi trabajo, al menos las partes que no eran secretas. Tu apartamento está precioso, Natalie, dijo mientras miraba la decoración, sencilla pero elegante. Está todo tan limpio y ordenado, dijo mi mamá. Precisión militar, bromeé, y ella se rió de verdad en vez de criticar mi carrera. Luego llegaron Gregory y Megan con una botella de vino carísima. La verdadera sorpresa fue mi hermano. Después del impacto inicial, se me acercó con genuino interés. Implementé los protocolos que sugeriste el mes pasado, dijo mientras nos sentábamos antes de la cena. El equipo pensó que yo los había creado y casi me ponen un altar. Yo lo vi con una ceja levantada. ¿Le diste crédito a quien lo merecía? Después de 5 minutos de fama, sí, respondió con una sonrisita, pero hablando en serio, todo salió muy bien y el cliente está feliz. Buen trabajo, le dije sincera. Su equipo lo hizo bien. Él sonrió de una manera nueva, como alguien que al fin te mira con respeto. Mi papá, que estaba viendo mis medallas en la repisa, se volteó. Leí el artículo del ciberataque que ayudaste a frenar el año pasado. No entendí todo, pero sonaba importante. Lo fue, le dije. Lo detectamos a tiempo. Por suerte. ¿Había vidas en riesgo?, preguntó. Potencialmente sí, la seguridad cibernética afecta a todos. Él asintió pensativo. Yo siempre pensé que el ejército era combate físico, nunca imaginé que también existía un campo de batalla digital. Mucha gente no lo sabe, le dije, y por eso funcionamos, porque no nos ven venir. Sonó el timbre y fui a abrir. Era la general Eleanor Grant, tan impecable como siempre aunque ya estaba fuera de servicio. Coronel Williams, me dijo con una sonrisa. General, le respondí con respeto. La invité a cenar porque estaba en la ciudad, pero también para que mi familia conociera a la mujer que creyó en mí cuando ellos no. Todos,
dije al regresar, ella es la general Eleanor Grant, mi comandante y mentora. Mi papá se paró rápido y le dio la mano como a cualquier directora ejecutiva. General Grant, es un honor, entiendo que usted vio el potencial de Natalie, y ella dijo, el potencial siempre estuvo ahí, señor Williams, yo solo le di el espacio para brillar. Mi mamá se acercó y dijo, General, siéntase como en casa, la cena ya está lista. En la mesa todo fluyó más natural que en cualquier otra reunión familiar. Eleanor contó anécdotas de la vida militar y eso ayudó a mis papás a entender un poco mi mundo. Natalie creó un programa de simulación que ahora usan todos los entrenamientos de seguridad cibernética, dijo durante el plato principal, redujo los ataques exitosos en escenarios de entrenamiento en un 63%, vi a mis papás escuchar de verdad, no teníamos idea, dijo mi mamá, nunca supimos lo que hacías, nunca lo preguntaron, le respondí con suavidad, pero ahora ya lo saben, y eso es lo importante. Después de la cena, Gregory me ayudó a lavar los platos mientras mis papás hablaban con Eleanor. ¿Sabes?, me dijo, yo creí por años que iba adelante en la vida, ascensos, contactos, todo eso, pero tú estabas jugando otra liga, y más arriba, nunca fue una competencia, Greg, le dije, ahora lo sé, y lamento haberlo hecho ver así, eso, venir de él, era inmenso, esos momentos de conexión eran impensables hace 6 meses, aún no estábamos sanados por completo, tal vez nunca lo estaríamos, pero era un comienzo real. Más tarde, mientras tomábamos café y comíamos la tarta de mi mamá, mi papá alzó su vaso, por la coronel Natalie Williams, dijo con una voz llena de orgullo, quien demostró que seguir tu propio camino te puede llevar a lugares extraordinarios, tal vez tardaremos en verlo, pero ahora no podríamos estar más orgullosos. Yo alcé mi copa con los demás y sentí una paz que no había sentido en mi casa desde hace muchos años. Ya no necesitaba su aprobación para saber quién era, pero su reconocimiento aún sanaba. Al final, nunca se trató de probar que estaban equivocados, se trató de convertirme en quien siempre fui, lo vieran o no, y que al final me hayan reconocido no fue la victoria fue haberlo hecho yo solita. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tus logros fueron ignorados por quienes más debían apoyarte? Cuéntame en los comentarios, y si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que su camino vale, aunque otros no lo vean.